Hola, bienvenidas, bienvenidas. Hola Andrea, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a quienes están viendo el en vivo ahorita y quienes están viendo la grabación después en Facebook, en YouTube o donde sea. Bueno, esta es nuestra cuarta charla anual en honor al 8M y queremos agradecer nuevamente a Andrea Campos. Para quienes no la conocen, voy a leer brevemente su semblanza. Andrea Campos es licenciada en Neurociencias por la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialización en neurociencias cognitivas y computacionales. Durante su licenciatura se dedicó a investigar el funcionamiento de la memoria de trabajo, explorando sus mecanismos y aplicaciones. Actualmente se encuentra cursando una maestría en la Escuela Internacional de Investigación Max Planck de Neurociencias de la Universidad de Göttingen, Alemania, donde concentra su investigación en la conducta social en primates no humanos. Su trabajo se enfoca en comprender los fundamentos neuronales de la interacción social y sus implicaciones para nuestra comprensión de la cognición y el comportamiento. Con una sólida formación académica y una pasión por la investigación en neurociencias, Andrea Campos está comprometida en contribuir al avance del conocimiento en este campo y en explorar cómo nuestras investigaciones pueden influir positivamente en la comprensión y promoción de la empatía y la igualdad de género en la sociedad. Entonces, como dije, está ahorita en Alemania, ahorita son que las 11 de la noche para ti. Sí, las 11. Entonces, te agradecemos inmensamente que aún estando al otro lado del mundo hayas aceptado esta invitación de dar nuevamente tu charla en honor al 8M. No, bueno, gracias a Este, ustedes. bueno, entonces ya, te dejo. Igual les recuerdo a quienes están ahorita en el live, pueden dejar sus preguntas en los comentarios y los estaremos leyendo al final, pero pueden ponerlos en cualquier momento. Entonces, sin más, pongo la presentación y te dejo. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Camp, por esa increíble bienvenida. Y igual muchas gracias a la Neuro de las Cosas por el espacio. Ya son 4 años, entonces muchas gracias por seguir invitándome. Y bueno, gracias a todos los que están presentes y a los que después pueden ver la grabación. Bueno, el objetivo de esta plática será revisar conceptos y datos encontrados en estudios sobre la empatía, las diferencias de género en la empatía y sobre todo, mi objetivo es terminar con una reflexión colectiva sobre la empatía como base de la sororidad y la sororidad que sabemos que es la base del movimiento feminista. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Ahora, en el siguiente video, por favor, nada más pido que pongan atención y después, bueno, les digo el objetivo. ¿Qué sintieron? ¿O qué hicieron? ¿Qué hizo su cuerpo? Porque bueno, desde acá, desde Alemania, a mí lo que me pasó fue que me dieron muchas ganas de bostezar. Lo contuve porque estoy, digamos, exponiendo, no sería muy profesional de mi parte, pero me dieron unas ganas muy fuertes de bostezar simplemente por ver lo que es al bebé, inclusive por ver al cachorro. Ahora vamos con otro ejemplo, otro video. Simplemente tienen que verlo y reportarme después tal vez qué sienten y qué hacen. Ahí podemos ver un golpe en el dedo del pie, una cortada por papel o labios lastimados por la resequedad, cosas que sabemos que duelen y que son dolores cotidianos que todos hemos experimentado. Entonces, no sé ustedes, pero yo al ver ese tipo de videos en los que veo como alguien se pega en el dedo del pie, por ejemplo, yo simplemente siento dentro de mí el dolor, la reacción de, oh, qué feo, qué mal se ha de haber sentido eso. Ahora, estos son ejemplos de reacciones que tiene nuestro cuerpo al ver o percibir el estado interno de otra persona. En este caso, un bostezo, por ejemplo, y lo que pasó con nosotros fue la mimetización de este bostezo. O, por ejemplo, cuando vemos señales de dolor en otros, también podemos tener esta capacidad de sentir o percibir o pensar en el dolor y reaccionar a él de manera motora. Por ejemplo, cuando haces, ¡ah, qué dolor! Ahora, también podemos, digamos, ahora hablar sobre estímulos de otro tipo, porque esos fueron visuales. Y ahora si escuchamos este sonido, por favor.
Y ahora igual este otro sonido. Bueno, pues si alguien nos preguntara qué es lo que están sintiendo estos seres vivos, en este caso un cachorro o una mujer, podríamos nosotros asociar y pensar en el estado de esos seres vivos y decir, bueno, están tristes, están llorando, están en una situación desfavorable y están llorando, se ven que tienen angustia, sentimos que tienen angustia, y esto, bueno, es una capacidad que nosotros tenemos como seres humanos, y igual otras especies también la tienen, para inferir el estado interno de otros. Y por ejemplo, aquí, en este otro ejemplo, volvemos a lo que es el bostezo, que igualmente, digamos, si estuvimos, si hemos estado en presencia de alguien bostezando, simplemente con el sonido ya nos dan ganas a nosotros de bostezar, que esto también implica una conducta en la que estamos mimetizando el estado de alguien más. Y, una disculpa, y esto no solamente funciona con este tipo de estímulos, ¿no? Que es una mujer llorando, un cachorro llorando, un hombre bostezando o videos, no solamente es, digamos, una capacidad que tenemos que es unidimensional, sino es algo multifacético que también depende de los contextos. Y para esto, bueno, también me gustaría dar un trigger warning, que aquí vamos a poder, bueno, puede que hayan términos o imágenes que sean sensibles para algunas personas, entonces no me gustaría que nadie se sintiera incómodo. Por ejemplo, pues puede haber algunas menciones o connotaciones sobre feminicidios o sobre violencia de género, entonces nada más doy ese trigger warning, porque, como les dije, perdón, como les dije, estas conductas de empatía no son unifacéticas, son multifacéticas, en el sentido de que también podemos empatizar con el contexto, con una historia, o sea, con algo que involucra más abstracción de la información. Es decir, necesitamos más información, necesitamos saber el contexto y aún así sentir esta empatía, este dolor, esta angustia por este tipo de noticias, por ejemplo, que son noticias sobre los feminicidios en México, sobre cómo han subido en los últimos años, sobre el caso bueno, el caso de esta chica que pasó el año pasado, feminicidios en aumento, etcétera. Entonces la empatía, nada más para recordarles, es una capacidad multifacética. Ahora, como ya sabemos por el título de la plática y por los ejemplos que ya les di, ¿por qué siento estas cosas que no me están pasando a mí? Bueno, pues la respuesta es la empatía. La empatía, desde el punto de vista de la neurociencia y de otras ramas de la ciencia, es la habilidad de entender y compartir los estados internos de otros. Asimismo, es un proceso muy complejo, como ya les dije con los ejemplos de las noticias, que involucra reconocimiento de emociones, contagio emocional y la habilidad para reaccionar a estados internos de otros, distinguirlos de los nuestros, saber qué es de alguien más ese sentir, y también pues inferir qué va a pasar después, a partir de la información que tenemos sobre el estado interno de otros. Ahora, ¿cómo surge la empatía? Bueno, la empatía, así como muchas otras capacidades que tenemos los humanos, así como otros seres vivos, desde el aspecto evolutivo, se propone que surgió por dos razones. La primera, promover el comportamiento prosocial, es decir, el altruismo, por ejemplo, la cooperación. Y además también, pues, para cuidar a la descendencia, tanto en los humanos como en otras especies. Y la segunda es para entender y predecir el comportamiento de otros. Estas son las razones evolutivas de por qué la empatía se propone que se mantuvo durante toda la evolución hasta llegar a nosotros, y también se ha visto, bueno, o se ve en otros seres vivos. Además, la empatía se desarrolla a través de la ontogenia, es decir, que es una capacidad que nosotros tenemos, digamos, desde que nacemos y que se va desarrollando en el tiempo.
hasta la muerte. Es decir, también nuestras capacidades de empatía evolucionan a través de nuestra vida. Y además de todo, la empatía, como ya lo dije desde la evolución, tiene un origen en la filogenia, es decir, que está también grabada esa capacidad en la historia de nuestra especie, es decir, en la historia de, por ejemplo, los primates, en este caso. Y pues sí se ha visto que los primates no humanos también muestran capacidades de empatía. Ahora, vamos a empezar a hablar de lo que es la empatía y el género. Y para eso me gustaría hacer como un disclaimer antes de entrar a esta parte de la plática y decir que el uso de la información presentada en esta presentación, en cualquier discurso que tenga como objetivo la opresión de cualquier persona y en específico de cualquier mujer, y la difusión de narrativas tergiversadas para intereses externos, está completamente infundada y tomada fuera de contexto. Es decir, la información que voy a presentar ahora no debe tomarse para ninguno de estos tipos de narrativas. Y bueno, también quiero que quede claro y que sepamos, tengamos en perspectiva cuando hablemos de estos resultados y para cuando preguntemos en el chat, por ejemplo, que en los estudios de neurociencia del pasado, y también actualmente sigue pasando, la información reportada en los estudios que ahorita vamos a ver está basada en poblaciones de mujeres y hombres que son cisgénero, además que tienen sexualidad, se identifican como heterosexuales. En la mayoría de los casos de Estados Unidos son los reportes, o también de Europa, y además son personas, bueno, neurotípicas. Además de todo, también quisiera recalcar que para fines de esta presentación y para fines de los resultados, más bien, que voy a demostrarles, el género se refiere a reflejar tanto la autoidentificación como hombre y mujer, así como la clasificación biológica del sexo, es decir, personas que son, again, cisgénero. Entonces nada más quiero que tengamos en cuenta esta perspectiva para hablar de los siguientes resultados. Ahora, la empatía y el género. Hablemos sobre uno de las primeras señales, digamos, o capacidades de la empatía, que es el reconocimiento emocional. En el reconocimiento emocional, en test sobre reconocimiento facial de emociones, se ha visto que en general las mujeres tienen una mayor respuesta hacia el reconocimiento facial y además son más precisas que los hombres, por ejemplo, en el reconocimiento. Es decir, pueden reconocer la felicidad, la angustia o el enojo o la neutralidad con más precisión. Y además de todo, eso también, que aquí lo estoy mostrando con este dibujo, también se vio en lo que es el reconocimiento de emociones corporales, como acciones felices, acciones tristes, enojadas o neutrales. Igual hubo esta precisión y rapidez. Además de todo, algo muy, muy interesante que encontraron en este artículo fue que las mujeres fueron mejores reconociendo emociones corporales agresivas y neutrales, mientras que los hombres fueron mejores reconociendo emoción corporal feliz. Además de todo, es más interesante la observación que los hombres, además de ser mejores reconociendo lo que es la emoción de felicidad en el cuerpo, en la locomoción, lo hicieron mejor cuando a quien estaban viendo eran mujeres. Entonces esto se proponen los autores, que es porque desde la perspectiva de la evolución es consistente con los objetivos de un hombre, de encontrar, digamos, una pareja en una mujer, un hombre heterosexual en una mujer, y digamos, por eso es más fácil para esto el reconocimiento de acciones felices, mientras que para las mujeres es importante, desde la evolución, la evitación de amenazas. Es decir, de poder reconocer rápidamente lo que es una amenaza o una emoción agresiva para poder evitarla. Y asimismo se propone que esta habilidad de las mujeres de reconocer rápidamente la agresión o la neutralidad ayuda a, digamos, puede tener como objeto evaluar el potencial conductual de un hombre como una posible pareja en términos de capacidad parental y de sensibilidad a las necesidades de las mujeres. Entonces es un primer ejemplo o resultado sobre la empatía y la diferencia de género. Ahora,
Otra habilidad de la empatía que es clave para la empatía es el contagio de emociones. En el contagio de emociones, básicamente es, ver el estado emocional de tu congénere, de la persona que tienes enfrente o del ser que tengas enfrente, y, tener este contagio de lo que ellos están sintiendo. Entonces, lo que se ha encontrado aquí es que las mujeres, en comparación a los hombres, han reportado mayor susceptibilidad al contagio emocional y mostraron más señales de contagios en settings seminaturalísticos, es decir, en situaciones que podrían parecerse a los de la vida real, para ambas emociones, tanto negativas como positivas. Y esto se testeó con self-report, es decir, con tests en los que les preguntan a las mujeres qué sintieron, qué sienten ahora, y además también con las expresiones faciales, es decir, si hacen expresiones faciales de angustia, de tristeza o de felicidad, y si esto se empata con lo que están haciendo las personas en los videos o en las imágenes. Además de todo, también se ha visto que en los reportes las mujeres reportan experimentar contagio emocional más frecuentemente en la vida cotidiana que los hombres, y además pues también muestran más mimetización en las expresiones faciales al ver pues digamos a otras personas con expresión facial feliz o triste o enojada, por ejemplo. Sin embargo, aquí es muy importante recalcar y tener en perspectiva que tal vez la precisión empática en este caso puede estar guiada por la motivación de las mujeres a que según el rol de género debemos parecer más empáticas, por ejemplo. Entonces, por eso tal vez hay esta capacidad de contagio de emociones y estos reportes mayores en las mujeres, porque tal vez están intentando entender más a lo que es el sentimiento de la otra persona, si creen que lo que se está evaluando es un rol estereotipado para las mujeres, un rol de, digamos, una mujer tiene que ser empática. Y bueno, si bien estas diferencias motivacionales entre hombres y mujeres, que los hombres tal vez por lo contrario digan yo no quiero parecer empático porque eso es un rol de mujer, si bien esto puede estar impactando algunos de los resultados, no puede explicar las ventajas femeninas en la percepción, o sea, no verbal, o sea, en las habilidades que no son de toma de decisiones, o sea, que no son más de pensar, más conscientes, sino en la parte, por ejemplo, de las expresiones faciales automáticas. Esas respuestas son no conscientes, digamos, hasta cierto punto, entonces no explica por qué las mujeres tienen esta, digamos, habilidad de mimetizar con el contagio emocional de otras personas con mayor rapidez y mayor precisión que los hombres. Y además de todo, también no explica las ventajas femeninas de la empatía en poblaciones que no tienen aún estas presiones sociales. Por ejemplo, en animales no humanos o en bebés que todavía no tienen esas construcciones sociales del rol dentro de su mente, digamos, y en animales no humanos como los primates. Ahora, las anteriores dos capacidades de la empatía, que son el contagio de emociones y la parte del reconocimiento facial, digamos que esas son partes automáticas y de las primeras que tenemos cuando somos niños y que van, digamos, avanzando en lo que crecemos. Sin embargo, la mentalización, que es la capacidad y es la parte cognitiva de la empatía y es la capacidad de nosotros entender lo que está pensando la otra persona y lo que está sintiendo la otra persona, esa es una parte más cognitiva y que llega más tarde, digamos, en el desarrollo de las personas. Por ejemplo, desde la pubertad hasta la adolescencia y después en la adultez se sigue desarrollando. Y en la parte de la mentalización, los resultados son más inconsistentes. Entonces, esto es muy importante, porque si bien en las partes automáticas, digamos, de la empatía, como el contagio de emociones, la expresión facial, etcétera, en esa parte las mujeres tienen se reporta de manera consistente que las mujeres tienen mayor facilidad a la empatía. En la parte cognitiva, aquí es más inconsistente, porque nos damos cuenta ahora que en la parte cognitiva hay más impacto sobre los factores contextuales, es decir, digamos, los factores contextuales puede ser la distancia social que tenemos a alguien, qué tan cercanos somos a esa persona, también pues ver la historia de lo que está pasando alrededor, también ver el contexto en el que nos están preguntando
Es decir, si están esperando que demos una respuesta empática o no, eso también, la motivación de ayudar también. Entonces aquí hay más factores que están implicando en la parte de la empatía cognitiva. ¿Por qué? Porque obviamente eso nos ayuda, o bueno, nos lleva a modular lo que es la empatía. Entonces, en esta parte cognitiva, los resultados son más inconsistentes. Sin embargo, en una tarea, por ejemplo, en la que se tiene que imaginar la perspectiva del otro, les piden, imagina la perspectiva de esa otra persona, les cuentan, les dan imágenes. Las mujeres se enfocaron más en la perspectiva social emocional, es decir, se enfocaron más en todo el contexto social y emocional de ese relato, mientras que los hombres más se enfocaron en las imágenes, etcétera, en una parte más visual. Y además de todo, en otro reporte sobre comportamiento económico, es decir, comportamiento en el que te dan una decisión y tú tienes que basarla con base en estrategias para ver qué ganas o qué pierdes, se vio, bueno, se le puso a un hombre y a mujeres a cooperar con otros hombres y mujeres, y a las otras personas con las que tenían que, digamos, que interactuar, se les decía que tenían que ser o cooperativas o no cooperativas, es decir, alguien que en realidad no está ayudando, no está colaborando, y alguien que sí está ayudando y colaborando. En las mujeres se dieron cuenta que al final, cuando tenían que reportar qué tan empáticos fueron con esas personas y qué tanto cooperaron, las mujeres cooperaron igualmente, sin importar si la otra persona sí estaba cooperando con ellas o no, qué tan cooperativa era, mientras que los hombres no cooperaron tanto con las personas que no cooperaban. Además de todo, luego se les mostró, se les simuló, digamos, que sufrían dolor estas personas que no fueron cooperativas, y a las mujeres siguieron reportando el mismo nivel de empatía, además que también hubieron ciertos rasgos fisiológicos que demostraron que tenían el mismo rango de empatía para el dolor de esa persona no cooperativa, mientras que los hombres no mostraron respuesta empática al dolor de la persona que no fue cooperativa con ellos. Entonces esto habla de una motivación, de la motivación de, ok, sentir empatía por alguien que me dio algo a cambio, o sentir empatía en general. Digamos, otra rama de la empatía es el comportamiento altruista. En este caso, estos son reportes, digamos, estadísticos, y también de self-report, o sea, de entrevistas y de entrevistas y de tests que se le hicieron a las mujeres, y se dieron cuenta que las mujeres tienden a tener puntajes más altos en test de comportamiento de ayuda, y tienden a donar más y más seguido, que, bueno, esto se refiere a donación de ropa, de comida, etc. Además, se ha reportado que las mujeres tienden a ser voluntarias más seguido, y que cuando son voluntarias dan más horas que los hombres, y también que las mujeres dan más tiempo y dinero a la caridad, más de su tiempo y dinero a la caridad. Además, también se ha visto que en estos comportamientos altruistas hay diferencias en el razonamiento y justificación, porque, bueno, ambos géneros, digamos, hombres y mujeres, tenemos conductas prosociales. No quiero que crean que no, o sea, los hombres también tienen comportamientos altruistas, obviamente. Por ejemplo, las mujeres se ve que ayudan más en tareas que son de bajo requerimiento de fuerza y bajo riesgo, como cuidar a las mascotas, cuidar al hijo del vecino y dar ropa a la caridad, mientras que los hombres tienden a ayudar en situaciones que se necesitan más fuerza y que son situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, empujar un carro cuando se le poncha la llanta a alguien, o darle a un extraño un aventón, que esto podría ser, digamos, más arriesgado. Entonces sí hay comportamientos altruistas en ambos géneros, solamente que son en diferentes ramas, lo cual habla igual de una diferencia de género que también puede estar impactada por los roles de género. Y bueno, también el razonamiento y justificación para ayudar. En las mujeres parece que toman decisiones basadas en la empatía y reportan estar felices al respecto, mientras que los hombres han reportado que cuando ayudan es porque, bueno, en el estudio del cual ahorita estoy hablando, no quiero decir que en todos los estudios, pero en el que estoy hablando ahorita, que reportan que ayudan porque tienen esta creencia de que otras personas en esta situación ayudarían. Y entonces, más bien se concluye que la motivación para ayudar en este caso es más como de cómo se ven ellos hacia la sociedad. Hacia la sociedad. Uh-huh.
Ahora, igualmente dentro de la parte cognitiva de la empatía, es decir, desde dentro de esta parte en la que hay más conciencia, más control, más modulación de la empatía, está lo que es el control de la empatía, que a esto nos referimos con el control cognitivo de la empatía para inhibir respuestas afectivas. Las respuestas afectivas nos referimos a esta parte inconsciente de la empatía, como el reconocimiento de expresiones faciales o la mimetización de gesticulaciones faciales si vemos a alguien sufrir o reír, por ejemplo. Entonces, en este caso, se propone que puede que los hombres en sí no es que sean menos empáticos, o sea, eso no es el punto de la investigación. Que no sean menos empáticos que las mujeres, ese no es el punto, sino que dirigen diferentes niveles de empatía a diferentes tipos de compañeros sociales. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer ven a una mujer y reportan el mismo nivel de empatía. Pero cuando un hombre observa a un hombre en dolor, por ejemplo, reporta un menor nivel de empatía que una mujer. Entonces, en esto estamos hablando de que sí hay motivación acerca de a quién estamos viendo. Además, también otro factor que puede estar implicado en estos tests y estos scores más bajos de empatía en hombres y los mayores en mujeres es que se ha reportado, y también pues socialmente sabemos, que los hombres tienen, por los roles de género, etcétera, tienen un mayor control o ejercen un mayor control sobre sus expresiones emocionales, con las expresiones que marcan la empatía, como los gestos faciales. Por ende, este control sobre las expresiones emocionales de los hombres puede que los haga ejercer aún más control sobre la empatía inconsciente, sobre esta empatía que es innata. Y bueno, otro remark que nos hacen los investigadores en este aspecto sobre el control de la empatía es que hay una correlación, ojo, correlación, no me refiero a ningún tipo de causalidad, sino una correlación con que se ha visto que en estudios en personas que reportan o que se ve que tienen un mayor control de la empatía, según ciertos marcadores fisiológicos, así como self-reports, esto se ha visto que está correlacionado con una mayor probabilidad de desarrollar depresión. Entonces, se podría sugerir que controlar la empatía se ha visto que tiene mayor probabilidad de desarrollar depresión. Además, también se ha visto en otros estudios que la psicopatía en hombres y mujeres está correlacionada con menor expresión de la empatía. Entonces, la empatía en sí, podríamos decir que hay una correlación con ayudar a digamos, prevenir la depresión y pues también tiene impacto sobre otros estados y desórdenes. Bueno, con esto acabamos lo que son la parte de los resultados, de los que quería nada más darles digamos, una visión acerca de lo que es la empatía y el género, dónde estamos ahorita, cuál es el estado del arte, de la ciencia de la empatía y el género. Y ahora, bueno, vamos a entrar a la parte de la neurobiología, es decir, la parte de la neurociencia. Y bueno, con esto entramos a las bases neurobiológicas de la empatía y diferencias entre hombres y mujeres. Primero, vamos a hablar sobre las bases neurobiológicas de la empatía, pero en general. La empatía se propone que está basada, o se ha observado que está basada en dos sistemas que interactúan todo el tiempo y de los que ya estuvimos hablando en los resultados que les reporté desde la psicología y desde el comportamiento, que fueron los resultados anteriores. Estos dos sistemas son un sistema que es sobre la empatía afectiva o la empatía inconsciente o pre-reflexiva. ¿Por qué? Porque no reflexiona sobre lo que está pasando, o sea, no tienes el tiempo de pensar, digamos, en ser empático, sino simplemente sucede. Y la otra parte del otro sistema, que es la parte de la empatía cognitiva o reflexiva. Estos dos sistemas están interactuando todo el tiempo. Y, bueno, esto tiene una ventaja porque una mayor precisión empática en discernir los estados internos de otras personas con las que interactuamos y sus intenciones vienen con observar su comportamiento y también luego poder analizarlo e inferir qué pasa, qué está pasando, qué puede pasar después, predecir cuáles van a ser sus siguientes acciones. Y aunque sí es cierto que ambos sistemas interactúan todo el tiempo, también es cierto que
primer sistema, el que es el inconsciente, ese primer sistema lo tenemos, digamos, desde que nacemos, desde que somos bebés. Cuando alguien nos sonríe, nosotros sonreímos. Son marcadores, digamos, de la empatía, el contagio emocional. Eso lo tenemos desde que somos niños. Mientras que el segundo sistema, el que es el cognitivo, como ya les dije en otras diapositivas, es un sistema que se desarrolla con el tiempo. Por ejemplo, desde la pubertad, luego adolescencia y a través de la adultez. Sin embargo, una vez que empieza el desarrollo, también empieza lo que es la interacción entre ambos. Entonces, ahora, entrando a lo que es la empatía afectiva, empatía afectiva o esta empatía innata, digamos, o inconsciente, conlleva mecanismos que facilitan el compartir los comportamientos de otros y sus estados internos. Por ejemplo, con el contagio emocional y el reconocimiento de expresiones faciales y de emociones faciales. Y este sistema está relacionado con las siguientes áreas. Actividades en áreas frontoparietales, por ejemplo, áreas como estas áreas de aquí, que en este caso son áreas motoras y premotoras, y además de áreas somatosensoriales. También áreas subcorticales, como esta área de aquí, que está relacionada con el sistema de emociones en los humanos y también en otras especies. Y también áreas, por ejemplo, del reconocimiento facial, que sería esta área aquí en el giro temporal. Entonces, estas áreas frontales parietales, temporales, y además de todas estas áreas del sistema de emociones, son las que están asociadas con reconocer emociones, ver la expresión facial de alguien, por ejemplo, o la locomoción de alguien, reconocer qué está pasando y luego generar un movimiento, por ejemplo, una gesticulación facial, que nos habla de esta empatía innata. Ahora, como les dije, está el segundo componente, que es la empatía cognitiva. La empatía cognitiva es un proceso consciente, reflexivo, en el que se hacen inferencias acerca de los estados corporales, afectivos, las creencias y las intenciones de la persona o del sujeto, el ser vivo que estamos viendo. Y las áreas involucradas en este caso son áreas prefrontales, que como sabemos son de las últimas áreas que se desarrollan durante la ontogenia, es decir, se desarrollan en la adolescencia tardía, a partir de, 17, 18 años, y se siguen desarrollando hasta los 22, 23 años aproximadamente. Entonces, estas áreas prefrontales, el área temporal del polo temporal, que también está involucrado en procesamiento emocional, y también esta área que es el área intraparietal. Y también lo que es, pues otra vez, áreas del procesamiento emocional, que es esta área de aquí, y esta área sigue siendo lo que es la corteza prefrontal. Estas áreas están involucradas en el control cognitivo y en la toma de decisiones, como lo que son las áreas prefrontales. Y además de todo, pues también están involucradas en un análisis más complejo de las emociones. Ahora, como les dije, están interactuando todo el tiempo. Entonces, se propone que la empatía afectiva, innata y además prereflexiva informa del estado de la otra persona a la empatía cognitiva. Y la empatía cognitiva, de regreso, lo que hace es modular a la empatía afectiva. Es decir, la empatía cognitiva, después de hacer el análisis de lo que está pasando, de lo que estamos viendo, por ejemplo, escuchando, luego puede generar un análisis, una toma de decisión y modular cómo reaccionamos nosotros. Es decir, si tenemos una expresión facial, etcétera. Cómo reaccionamos ante la situación. Entonces, esta es, digamos, lo que sabemos ahora de la empatía. Ahora, otra cosa que sabemos de la empatía que es muy interesante es el descubrimiento de las neuronas espejo. En las neuronas espejo, lo que podemos ver aquí es un experimento clásico en el que se encontraron estas neuronas. Y aquí lo que tenemos es a un primate no humano que está en reposo. No tiene que hacer nada, entonces la neurona no está haciendo nada. No hay señal eléctrica de la neurona, está en reposo. Ahora le pedimos al mono que agarre algo, que extienda su mano y agarre algo enfrente de él. Entonces aquí lo que vemos es que la neurona está disparando. Es decir, tiene esas actividades eléctricas. Ahora, lo interesante fue que encontraron los investigadores que inclusive
cuando el mono no está agarrando nada, el mono está en reposo. Está en reposo. Lo único que tiene que hacer es observar a un ser humano agarrar lo mismo que él hizo tiempo después, agarrar lo que es esta pelota. Ahora, la misma neurona que disparó cuando el mismo mono estaba haciendo la actividad, dispara otra vez. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la neurona está disparando a la actividad reflejada. Por eso se llaman espejo, porque están haciendo este proceso de mirroring, que es, pues, digamos, espejear. Es decir, ver a alguien más haciendo algo hace que esta misma neurona responda, como si nosotros lo estuviéramos haciendo, aunque no lo estemos haciendo, lo cual es algo muy marcado de un mecanismo neuronal subyacente a la empatía. Y ahora, sobre la empatía en los seres humanos, lo que sabemos sobre el circuito de la empatía en el sentido de las neuronas espejo, es que primero necesitamos, pues, la información visual. La información visual que viene del área superior temporal, que está encargada del reconocimiento de objetos, y esta área se conecta, digamos, con el circuito de las neuronas espejo. Y el circuito de las neuronas espejo incluye lo que es la corteza inferior parietal, que esta corteza inferior parietal igual es de la parte cognitiva. Estas partes son son de la parte de la empatía afectiva, es decir, de la que es inconsciente e innata. Y esta corteza inferior parietal se encarga de la asociación de estímulos, y la que es la corteza premotora y frontal inferior. ¿Por qué? Porque, bueno, son neuronas que responden al movimiento, a observar movimientos de otras personas o de otros monos que tienen enfrente, por ejemplo, y en nuestro caso igual de otras personas, de otros monos, etc. Entonces son neuronas que están espejeando y respondiendo al espejo de la actividad que tú habías hecho o la actividad que podrías hacer o cualquier actividad. Entonces esas son las neuronas espejo, una clave importante de la empatía. Ahora sí, hablando de las diferencias de género en las bases cerebrales de la empatía, quiero recalcar que hay pocos estudios que se enfoquen en esto, y los estudios que aquí reporto no significa que sean reales en todos, porque pues sabemos que nosotros los humanos tenemos muchos contextos y factores que cambian también las muestras, o sea, cambian qué tan representativos son los resultados. Entonces, pero de todas maneras los quiero resaltar porque también es punto importante de la plática. Entonces, primero, uno de los resultados que es, pues aquí les presento, pero hay otros, es que hay una supresión de actividad oscilatoria, no importa qué tipo de actividad ahora, nada más lo pongo aquí por los neurocientíficos que tal vez estén conectados, pero bueno, hay una supresión de actividad oscilatoria, MU, de la banda MU, en mujeres, relacionada con una mayor capacidad de espejo o empatía afectiva. Es decir, este tipo de actividad oscilatoria se ha relacionado con que las mujeres pueden tener mayor capacidad de esta parte del reconocimiento, el reconocimiento de una acción o el reconocimiento de una emoción facial, y luego, digamos, poder internalizar eso, que es parte de la empatía afectiva, inconsciente e innata. Otro marcador, digamos, de diferencia de género que se ha encontrado es mayor amplitud en potenciales evocados. De nuevo, no importa en este caso la terminología, lo que les voy a decir es simplemente actividad cerebral que viene en respuesta de un estímulo. Se ha visto que tiene mayor amplitud esta respuesta en mujeres cuando le mostramos imágenes de personas sufriendo o felices en comparación a hombres. Es decir, hay una mayor actividad de las neuronas cuando estamos mostrando estas imágenes. Y ahora en estudios de resonancia magnética funcional o fMRI, por sus siglas en inglés, se ha visto que las mujeres tuvieron una mayor activación del sistema de neuronas espejo. Esto sí seguramente muchos en el público saben lo que es el fMRI, o sea, las imágenes funcionales, y lo que vemos básicamente es que las neuronas se encienden o se activan mayormente en mujeres en la corteza frontal durante el reconocimiento de emociones faciales, o sea, en el sistema de neuronas espejo del que hablamos en la diapositiva anterior. Repito, estos nada más son 3 resultados aislados que pude encontrar en la literatura, y insto que falta más investigación al respecto. Pero igualmente son interesantes. Bueno, con esto llegamos a lo que es,
digamos, el final de la parte más científica, en el sentido de la parte más neurocientífica, de hablar sobre comportamiento, conducta, parte psicológica sobre la empatía, además de circuitos neuronales y las bases subyacentes a lo que es la empatía, la base subyacente neurobiológica de la empatía. Aquí llegamos a esa parte final, digamos, más científica, para poder entrar a la parte de la sororidad y la reflexión sobre la empatía de las mujeres y la sororidad. Por eso quiero aquí hacer un punto, bueno, quiero aquí establecer estos puntos clave. El primer punto clave que me gustaría que se llevaran de esta plática es que la empatía es la capacidad de interpretar el estado interno de otros, que probablemente todos nosotros la hemos, o la mayoría de nosotros sabíamos, bueno, qué es la empatía y cómo la hemos sentido. Lo segundo es que, bueno, se ha reportado consistentemente, eso sí, que las mujeres tienen una mayor capacidad empática afectiva, es decir, esta parte que viene desde que somos niños, que es esta parte de el contagio emocional, la mimetización, el espejeo, y además, en este caso, estas respuestas que son más inconscientes, al parecer, según los resultados, las mujeres tienen una mayor capacidad en estas. Y en la parte cognitiva, aquí hay inconsistencia, es decir, en la parte cognitiva, en la modulación de la empatía, hay dependencia del contexto. Es decir, una mujer o un hombre, ambos, pueden modular qué tan empáticas son sus respuestas, qué tan empática es su expresión facial, dependiendo del contexto, en la motivación, la distancia social, la sociedad en la que están, los roles de género, etc. Entonces, la parte cognitiva en eso son las mujeres y los hombres similares, mientras que en la parte innata, las mujeres se han mostrado que tienen mayor precisión, rapidez de reconocimiento, etc. Otro punto importante es que existe un sustrato neuronal afectivo y cognitivo para la empatía en humanos. Este sistema afectivo que les mostré sobre las áreas sensoriales y las áreas motoras, y la parte cognitiva, que son más áreas prefrontales, por ejemplo, y áreas de procesamiento emocional más complejo. Y esto existe en un circuito en los humanos. Y además, pues también al final les hablé sobre 3 resultados en el que se documentan diferencias en la actividad cerebral, cualquiera que sea esta actividad cerebral, porque les mostré 3 diferentes tipos de actividad cerebral, entre mujeres y hombres en tareas de empatía. Sin embargo, también también soy científica, entonces van a tener que siempre ir con nosotros los científicos, siempre nos gusta hacer hincapié sobre las limitaciones y sobre instar a generar más conocimiento, más investigación al respecto, porque ese es un tema, la empatía y el género, es un tema importante socialmente, y pues falta, la verdad, mucho conocimiento al respecto. O sea, es difícil encontrar conocimiento fidedigno al respecto. Además, las limitaciones que instamos, que se tienen que resolver, instamos a las personas que tienen la capacidad de financiar la investigación, que por favor volteen hacia este lado de la neurociencia, vienen de las siguientes, ¿no? La información reportada hasta ahorita, que les dije, está basada en poblaciones de mujeres y hombres cisgénero, heterosexuales, y en su mayoría de Estados Unidos y Europa, que además de todo son neurotípicos. Entonces, ¿qué tan generales son estos resultados para toda la población y toda la diversidad inmensa que tenemos de humanos en el planeta? Es baja, o sea, no es que sea completamente nula, porque se ha visto que hay resultados que son muy consistentes. Sin embargo, necesitamos más investigación, porque los seres humanos somos muy diversos. Otra es que algunos estudios están basados en autorreportes, o sea, en qué tan empático te sientes del 1 al 10, por ejemplo, y tests, que puede que no sean representativos entre diferentes poblaciones. Por ejemplo, un test que se aplica a mujeres y a hombres de Estados Unidos puede que no sea igual de representativo, igual de útil para una población de mexicanos como nosotros o una población de personas en China, etc. Entonces, puede que sea diferente en diferentes poblaciones de manera cultural y social. Y la tercera es que en general pues falta más información en el tema, en muchos ámbitos, como conectividad cerebral, mecanismos de la empatía, porque nada más, por ejemplo, ahorita nada más muy establecidos tenemos los de las neuronas espejo, por ejemplo, y aún así hay controversias a veces, etc.
Y de todas maneras, también me gustaría recalcar que si bien hay estas limitantes, tampoco es, digamos, a propósito, sino es porque también hay que recordar que la empatía es un proceso complejo y es un proceso que es multifacético, un problema multifacético e integral que se tiene que ver desde diferentes niveles para poderse resolver y encontrar, digamos, conocimiento que sí sea muy representativo para todos. Bueno, con eso acabo la parte, digamos, me quito mi gorro de neurocientífica muy formal y vamos a hablar ahora sobre la reflexión de la empatía y la sororidad. Que esto desde el punto de vista va a ser más un punto de vista, digamos, sociológico y filosófico, más que científico. Igualmente porque no hay literatura sobre la sororidad y la neurociencia, pero también porque esta parte es más sobre reflexión. Ahora, para entrar a esto, quiero dejarles con esta frase: mujer, niña, amiga, compañera, hermana, sientes mucho, lo que significa que en ocasiones puedes sufrir mucho, pero también significa que vivirás una vida emocionalmente rica, hermosa y llena de conexión humana, gracias a la empatía. Entonces, para hablar sobre las reflexiones sobre la relación de la empatía y la sororidad, yo traigo 3 puntos, pero claramente, o sea, yo les insto a que puedan comentar en Facebook o comentar en YouTube o donde sea que estén, y en el punto que sea que estén en el tiempo, no tiene que ser hoy, sino gente que lo esté viendo después, que comenten acerca de sus opiniones, de qué piensan, de si tienen preguntas, porque obviamente estas son reflexiones, digamos, desde mi conocimiento, desde la lectura que he hecho, desde la investigación que yo he hecho. Sin embargo, pueden haber muchas opiniones y reflexiones. Pero bueno, la primera es sobre la sororidad como manifestación de la empatía colectiva. La sororidad, que se sabe y está entendida como la solidaridad entre las mujeres, puede ser vista como una expresión colectiva de empatía hacia las luchas y experiencias compartidas de las mujeres. Y aquí la sororidad fortalece el movimiento feminista, y a mí me atrevería a decir que la sororidad es la base del feminismo y promueve el cambio social en este aspecto. Entonces, la empatía, que nos lleva igualmente, hay una relación estrecha con la solidaridad y con entender qué están sintiendo nuestras mujeres, compañeras, amigas, hermanas, todo. Las demás mujeres, por ejemplo. Esta empatía causa mayor conexión, mayor solidaridad y por ende mayor sororidad. Entonces yo aquí insto a nosotros, a los que están aquí oyendo, a tomar la empatía como este fuego o este motor de la sororidad. Y a dejarles esta reflexión, que los sistemas, en este caso sistemas, por ejemplo, patriarcales y el capitalismo también, que se aprovecharon de la disposición a la empatía que tenemos las mujeres y se aprovecharon de esta disposición para encasillarnos en roles sociales impuestos a la fuerza, pueden ser los mismos sistemas que van a caer bajo esta misma empatía que tanto usaron para oprimirnos históricamente. O sea, entre ser más empáticas, somos más sororas. Si somos más sororas, el movimiento se hace más fuerte, y al hacerse más fuerte, podemos callar aquellos sistemas que usaron nuestra empatía en nuestra contra para la opresión de manera histórica. El segundo punto de reflexionar sobre la relación de la empatía y la sororidad son los desafíos de esta relación de empatía y sororidad en el movimiento feminista. ¿Por qué hay desafíos? Bueno, porque hay tensiones que pueden surgir en la práctica de la sororidad y de la empatía en el movimiento feminista, porque las mujeres, así como todos los seres humanos, tenemos una gran diversidad. Tenemos diferencias en las opiniones, diferencias en los conflictos internos, también en los intereses que tenemos, y divisiones también en torno de raza, clase social, sexualidad, igual privilegios u otro tipo de identidades. Entonces hay una gran diversidad. Por lo mismo, esto lleva a tensiones.
que estas tensiones, pues, digamos, son naturales en un grupo tan diverso. Sin embargo, debemos, o sea, aquí lo que yo quiero dejar muy claro es que si bien tenemos diferencias, también tenemos que recordar, como nos dijo Angela Davis, ícono del movimiento feminista, que el feminismo implica mucho más que la igualdad de género y abarca mucho más que el género. Tiene que implicar una conciencia de todo y de todos, de todo y de todas. Una conciencia del capitalismo, del racismo, el colonialismo y de las postcolonialidades y demás géneros de los que incluso nosotros podemos imaginar. No solamente centrarnos en los cisgénero, por ejemplo, y demás sexualidades de las que podemos imaginar que existen. No solamente de la lucha, digamos, de mujeres heterosexuales cisgénero. Tenemos que tener en cuenta que el feminismo, el verdadero feminismo, no habría triunfado hasta que ninguna mujer sea sometida, aunque nuestras cadenas sean muy distintas. Y esto viene también de reflexiones de la líder feminista Audre Lorde del siglo XX, una frase que me gusta mucho, que es la parte de, bueno, yo no seré libre hasta que ninguna otra mujer sea sometida, aunque nuestras cadenas sean muy distintas. Entonces, hay que recordar eso. Y la tercera reflexión sobre la relación de la empatía y la sororidad es la necesidad de un enfoque inclusivo y empático en el activismo feminista. Necesitamos iniciar una reflexión profunda sobre la importancia de la inclusión y la empatía en nuestro activismo feminista. Reconozcamos y celebremos la riqueza de las experiencias y perspectivas que cada mujer aporta. En vez de enfocarnos en las diferencias, tenemos que enfocarnos en la riqueza que esto aporta a nuestra perspectiva. Al cultivar la empatía y la sororidad que van de la mano, no solo creamos un espacio más acogedor, sino que también fortalecemos nuestras acciones colectivas en el movimiento. Estas cualidades, la empatía, la sororidad, no son solamente fundamentales para abordar las diversas formas de opresión que enfrentamos actualmente, tanto por el capitalismo, el patriarcado, el racismo, los tipos de opresiones que podemos tener, sino que también son poderosas herramientas para construir un movimiento verdaderamente inclusivo y verdaderamente diverso y verdaderamente efectivo para todas. Recordemos siempre que al escuchar y apoyarnos mutuamente, damos forma a un futuro más justo y equitativo para todas. Un feminismo inclusivo e interseccional que nos llame a todas a unirnos. Finalmente, estas son imágenes de la marcha del 8M en diferentes años en la Ciudad de México, con la frase, nuestra empatía resuena al sororo rugir del amor, que es una frase, que a mí me gusta mucho. Quisiera dejarles con unas últimas palabras, además de las reflexiones que ya hablé, pero de las cuales pues, estoy muy abierta a que podamos platicar o podamos comentar en el chat. Pero yo quisiera dejarles unas últimas palabras, como mujer, mexicana, feminista y neurocientífica. En el contexto contemporáneo del capitalismo global en el que existimos, donde el patriarcado sigue existiendo y también diversas formas de opresión, que traen consigo el entumecimiento social, es decir, no sentir, la desconexión, el individualismo y el fracaso en sí de la empatía, decidamos ser revolucionarias, porque en una época donde el sentir por la otra persona es visto como debilidad o como una carga, la empatía se convierte en un acto de rebeldía, en un acto de fuego, para inspirar un movimiento cuya base es la unión entre todas las mujeres, sin importar su contexto. Con esta plática, recordando el objetivo que les dije al inicio, espero que podamos todos reflexionar y voltear nuestra perspectiva, voltear la cara de la moneda que nos han estado vendiendo, en la que históricamente se usó a la empatía como una justificación tras la opresión femenina, tras los roles de género, tras la parte de las madres tienen que quedarse en la casa porque son más empáticas. Dejar de ver la empatía como esta justificación tras la opresión, y mejor hay que ver
hay que verla desde otro lado, desde el otro lado de la moneda, en el que ahora en vez de oprimir, ahora es nuestra herramienta para liberar, es nuestra aliada para la liberación, porque sentir por otras personas, preocuparnos por otros seres, nunca será erróneo, es parte de la naturaleza, viene desde la evolución, es parte de la naturaleza, existen otros seres vivos. Y espero que todos los presentes podamos verlo como lo que es, una capacidad de profunda conexión humana que inspira movimientos colectivos de cambio, para derribar al sistema que alguna vez nos hizo pensar que nuestra empatía jugaba en nuestra contra. Muchas gracias. Y bueno, con esta última diapositiva les dejo unas recomendaciones de libros, películas, documentales, videos, para que, bueno, por si quieren saber más en general del feminismo y también para hablar sobre, pues digamos, las diferencias de género o no, las diferencias o no que hay en el género, y películas y documentales y videos que igual son acerca de, pues, el feminismo, el movimiento feminista. Y los invito a que, bueno, chequen el neuro de las cosas en YouTube, porque ahí están pláticas muy interesantes, igual sobre las diferencias de género y diferencias de sexo, etcétera. Además, como las otras charlas del 8M. Bueno, muchas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier comentario, duda, sugerencia. Y si tienen alguna otra duda, pues les dejo mis contactos. Y de nuevo, muchas gracias, Andrea. A Camila y a todos los chicos de Lo Neuro de las Cosas por invitarme una cuarta vez. Con mucho gusto, siempre están muy padres tus charlas. Y sí, igual, no sé si alcanzan a ver las personas, si no, pueden tomar una foto, igual ahorita lo puedo poner en los comentarios, los contactos de Andrea. Y sí pueden buscar en nuestra cuenta de YouTube o pueden ir muy atrás en Facebook para encontrar las otras charlas que ha dado Andrea. Ha dado sobre distintos temas. El año pasado, por ejemplo, dio uno sobre violencia de género. Fue, de hecho, nuestra primera plática presencial. También está grabada. La primera que dio fue como la historia de las mujeres en la ciencia, etcétera. Entonces, igual pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, algún comentario, lo que sea. Estamos aquí al tanto. Tenemos un comentario de María Inés. Dice, felicitaciones de parte de la mamá de Gaby. Interesante su plática. Ay, muchas gracias, señora. Y bueno, saludos igual a Gaby. Y muchas gracias por el apoyo. Igual hay más sobre felicitaciones. Bueno, pues muchas gracias por las felicitaciones, esas siempre son bienvenidas. Igual, si hay alguien que lo está viendo después, siempre pueden escribirlo y trataremos de hacerle llegar la pregunta a Andrea o pueden escribirle directamente a ella a través de las redes que están viendo ahí. Uh-huh. Igualmente luego me pongo a checar los videos, digo, ay, sí. A ver. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta por ahora. Sí, ahí sí hay una pregunta. Dulce María dice que quería saber si hablaron sobre neuronas espejo. Y sí, entonces dejo que expliques nuevamente esa parte si quieres. Sí, claro. Hola, Dulce. Muchas gracias por la pregunta. Voy a regresar porque fue a unos puntos atrás. Y bueno, sí, justamente como bien dices, acertadamente hablamos de las neuronas espejo, porque las neuronas espejo fueron de los primeros, pues muy bien cimentados sustratos neuronales de lo que, propuestos sustratos neuronales de lo que es la empatía afectiva, que la empatía afectiva en este caso es la empatía innata, una empatía en la que se refiere a cómo nosotros mimetizamos
pues expresiones faciales o reconocemos emociones faciales de alguien o acciones, por ejemplo, y nuestro cerebro cómo responde igualmente. En este caso, lo que se vio en estos estudios es que un mono, en este caso, agarra algo, entonces una neurona dispara. Y esta misma neurona, que luego les llamaron espejo, si el mono está viendo al humano agarrar la pelota, la misma neurona que respondió cuando el mono lo estaba haciendo la acción, esa neurona también vuelve a disparar, lo cual significa que está, digamos, espejeando. No me gusta esa palabra, pero bueno, es como usan en inglés el término, está espejeando lo que es la acción y respondiendo igualmente a como si lo estuviera haciendo, aunque el mono o el sujeto, porque también pasa en humanos, no esté haciendo nada. Entonces sí, básicamente lo que sabemos es que las neuronas espejo existen en cortezas, por ejemplo, motoras en los humanos, en cortezas de asociación sensorial, existen, y se propone que ayudan a lo que es la empatía afectiva. Bueno, yo supongo que quedó clara tu pregunta, tu respuesta. Y pues bueno, yo creo que si no hay ninguna otra pregunta o comentario, podemos dejarlo aquí y nuevamente les invito a que le escriban directamente a Andrea o sigan escribiendo en los comentarios y después venimos a checar. Y pues nada, nos despedimos y si están interesados, este jueves tenemos otra plática sobre neuroderechos, esa va a ser presencial en el Instituto de Fisiología Celular. Tendremos café y galletas por si quieren traer su termo o una taza para poder tomarla. Y otra vez, muchísimas gracias, Andrea, porque ya son las 12 de la noche para ti. Y pues nos vemos el próximo año, espero. Sí, sí, nos vemos el próximo año. Ya buscaré otro tema porque sí, ya van 4 temas, entonces hay que buscar nuevos. Sí, me parece excelente. Bueno, muchísimas gracias y terminaré la grabación.